Pasada, titulada Jesús es superior. Y esta serie es la que se va a ser predicada verso por verso y versículo por versículo y capítulo por capítulo a través del libro de Hebreos. La semana pasada el pastor José comenzó con los primeros 3 versículos del capítulo 1 y nos introdujo al lema sobre el libro de Hebreos, así que hoy continuaremos caminando sobre el pasaje de hoy, que es el resto del capítulo 1, empezando con el versículo 4. Tenemos en cuenta que el libro de Hebreos es titulada porque obviamente está escrita hacia los hebreos, el pueblo judío hebreo. La mayoría de ellos eran creyentes. Están empezando a conocer más de quién es Jesús, pero es muy difícil para ellos aceptar a la persona de Jesús. También en su compañerismo habían hebreos que todavía no creían en Jesús. Estaban practicando lo que siempre han practicado, iban a las sinagogas y siempre estaban juntos y escuchan de Jesús y empiezan a decir, ¿este realmente puede ser el Mesías? Pero hay cosas que todavía no podemos aceptar. Entonces, como defensa que Jesús es superior, el autor hace mucho esfuerzo para explicar que Jesús realmente es superior a todo lo que ellos han aprendido y han creído desde que son niños. Así que a lo largo de todo el libro tenemos comparaciones entre el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto de Cristo y el Antiguo Pacto que ellos tienen como la ley. Jesús, como el Nuevo Pacto, es mejor que el Antiguo Pacto. Esto que está diciendo el autor. Jesús es el verdadero y mejor sacerdote eterno, porque ellos le van a un sacerdote para recibir perdón. Pero él está diciendo, Jesús es el mejor sacerdote. Jesús es el verdadero y mejor mediador eterno entre Dios y el hombre. Y la semana pasada, solo en los primeros 3 versículos, vimos cómo Jesús es simplemente el mejor verbo, la mejor comunicación de Dios. Y porque Jesús es simplemente mejor, nosotros podemos verlo y no rendirnos en la vida. Seguimos creyendo y moviéndonos hacia adelante simplemente porque Jesús es superior, es mejor. Y en el pasaje de hoy, el foco y el título es que Jesús es superior, mejor que los ángeles. Eso es lo que se enfoca nuestro pasaje. Y estaremos viendo en Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 14. Si lo tienen abierto, lean conmigo, no estará en la pantalla, así que necesitan seguir conmigo en sus propias Biblias. Hebreos 1. Versículo 4 dice, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Versículo 7, en cuanto a los ángeles dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Versículo 10 dice también, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos
perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecho hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y pido, Señor, que bendigas nuestro tiempo en tu palabra. Yo al principio, cuando leí este pasaje, yo como audiencia moderna, me pareció bastante extraño que el autor de la carta asume la necesidad de tener que esforzarse tanto para demostrar que Jesús es mejor que los ángeles. Para mí eso es algo obvio, ¿verdad? Es algo que si yo lo creo a Jesús como el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo, viene siendo Dios mismo en carne, ¿por qué tener que realmente tratar de convencerlo al público que Él es mejor que los ángeles? Para nosotros es algo obvio, pero si entendemos correctamente la fe hebrea judía, esto es algo que era un problema bien fundamental para aceptar. Entonces, para tener el contexto de por qué los ángeles son tan importantes para ellos, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Primero, la Biblia habla mucho sobre los ángeles, 108 referencias directas en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo Testamento. Hay tanto que podemos decir sobre los ángeles de las Escrituras, pero solo para tocar algunos puntos. La Biblia dice que son seres espirituales, capaces de a veces aparecerse como forma humana. También los ángeles se aparecen en formas radiantes. Después de la resurrección de Cristo sabemos que hubo un ángel y que se apareció a los testigos y era tan brillante, con tanto resplandor, ropas blancas como la nieve, con toda la gloria que cargaba, y el ángel causó un temblor que los guardias estaban tan asustados que cayeron como muertos, dice Mateo 28. Una realidad también para que nosotros entendamos es que están bien involucrados en lo que nosotros hacemos en nuestra fe. Por ejemplo, si leemos Hebreos 13:2, estoy usando Hebreos porque otra vez el autor de la carta habla de ángeles, es bien importante para ellos. Y dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sabemos que los ángeles también son inteligentes y emocionales, se regocijan, por ejemplo, cuando un pecador se arrepiente, sobre 99 que no necesitan arrepentimiento. Eso es en Lucas 15. Los ángeles también son personales porque tienen nombres. Por ejemplo, sabemos de Miguel o de Gabriel o de Lucero antes de que se cayó y se llamó Satanás. Parece que hay millones de ángeles, quizás más, según las visiones descritas por Daniel y Juan en Apocalipsis. E incluso después de la tercera parte de ellos cayeron con Satanás. Todavía hay más de lo que uno puede contar. Ellos son altamente organizados, tienen rangos y responsabilidades de supervisión sobre tronos, dominios, principados, poderes y autoridades. Entre las clases especiales de ángeles hay querubines o serafines también, o aquellos que simplemente se llaman criaturas vivientes. Son muy poderosos, mucho más que los hombres. Y por eso en Efesios 6 podemos leer que dice que nosotros no luchamos contra carne y hueso, pero contra fuerzas espirituales. Esas fuerzas espirituales son ángeles, ángeles que han caído. Los ángeles ministraron también a Jesús, son ministros o mensajeros de Dios, y lo ministraron, sirvieron a Jesús al final de la tentación en el desierto. Los ángeles para los hebreos eran tan importantes
que ellos los veían como un senado o consejo para Dios, y que prácticamente Dios no hacía mucho sin el consejo de sus ángeles. Cuando leemos en Génesis 1:26, ¿verdad? Dice que Dios hizo al ser humano, y dice, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros eso lo vemos que Él está hablando en su Trinidad, ¿verdad? En su relación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hebreos ven esa palabra nuestra como si Dios está hablando con sus ángeles. Los judíos también viven y existen según el pacto viejo y la ley de Moisés. Eso es todo para ellos. Y que el pacto se les fue traído de Dios por la dirección de los ángeles. Por eso creían que los ángeles eran los mediadores de su pacto con Dios. Por ejemplo, esto se puede ver en el Hechos 7:53. Antes que Esteban murió, el primer mártir, fue apedreado. Antes que él murió, él clamó en alta voz: ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. También podemos ver lo mismo en Gálatas 3:19. Dice entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducta de un mediador. Todo esto para decir que tenían mayor temor hacia los ángeles, algunos de los cuales hasta adoraban a los ángeles. Y sabemos también de esto de la iglesia de los Colosenses. En Colosenses 2:18 dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles, dice. Hay algunos que los veían tan altos que los adoraban. Así, el hombre, aún hoy, también podemos decir, reduce a Jesús a un ser angélico, como los testigos de Jehová. Muchos otros reducen a Jesús a un profeta, como los musulmanes. Muchos otros lo cuelgan en un crucifijo, pero realmente lo reducen a un ídolo, para más que nada la suerte en la vida. Por lo tanto, si el escritor de Hebreos le quiere mostrar a su audiencia que Jesús es el mejor mediador de un mejor pacto, tendría que empezar con su audiencia mostrando que Jesús es superior que los ángeles, lo cual es el propósito de nuestro pasaje. Si leemos otra vez, de acuerdo a la semana pasada, los primeros 3 versículos, que no lo voy a leer, se predicó mostrando que Jesús es superior, el mejor verbo, que la comunicación de Dios. Para poder mostrarle a los hebreos esa realidad, el versículo 4 muestra: por eso llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a caminar a través de este pasaje contestando esta pregunta directiva. ¿Por qué es Jesús mejor que los ángeles? ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Por qué? Ahora, el versículo 4 comienza a responder nuestra pregunta con una comparación. Llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a los ángeles. Decir algo así para los hebreos, ellos responderían: hermano, no diga algo así. No, ya te estás pasando un poquito. Eso es demasiado duro para masticar. Nos estás diciendo que Jesús llegó a ser superior a los ángeles y que el nombre que ha heredado supera en excelencia a ellos. Nuestra cultura
no acepta algo así. Bueno, lo que pasa es que nosotros para entender esto tenemos que ver que los nombres para la audiencia, la cultura de los hebreos, significaban algo bien importante. Los tiempos bíblicos, la mayoría de ellos daban nombres para significar el carácter, la vida, el destino de una persona. Y Jesús siempre fue Dios, eternamente con Dios desde siempre, pero el nombre de hijo y lo que ese nombre representa para el mundo, de lo que José habló extensamente la semana pasada, eso fue heredado por Jesús cuando entró en el tiempo desde la eternidad y logró para la humanidad como hombre lo que él solo pudo lograr. Y esto se explica mejor usando otros pasajes. En Filipenses 2, del 6 al 11, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, hablando de Jesús, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Eso significa mucho, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También podemos leer en Hechos 4:12, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto es lo que el escritor de Hebreos está tratando de transmitir a su audiencia al decir que lo que Jesús representa con su nombre es mejor que los ángeles. Y otra vez los hebreos dirían: no, pero nosotros somos hebreos. Nosotros queremos creer en Jesús, pero no hasta ese extremo. Y yo creo, si somos honestos, que la mayoría del público en la ciudad de Miami, que la mayoría somos religiosos de alguna manera, tenemos la misma actitud hacia Jesús, que podemos decir que creemos en Él, pero no hasta el extremo que Él es el nombre sobre todo nombre. Y el escritor en este momento responde: bueno, permítame entonces explicarte por qué Jesús es superior. Y es más, él dice: voy a usar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para mostrarle. Por eso el pasaje entero usa referencias del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Primeramente, nuestro primer punto es: Jesús es mejor o superior porque es digno de toda adoración. Y eso lo vemos en Hebreos 1, 5 al 6, continuando: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo. Esa es la razón principal, el nombre como hijo. Hoy mismo te he engendrado. ¿Cómo se dice esa palabra? Engendrado. Y eso es una referencia de Salmo 2, versículo 7. Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Referencia de 2 Samuel 7:14. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Salmo 97:7. Está usando su propio viejo pacto, Antiguo Testamento, en los Salmos, en cual ellos se aferran, en cual ellos siguen y usan para que enseñen a sus hijos. Ahora, ¿cuál es la gran cosa con esto? Bueno, el escritor primeramente está apelando a la escritura del Antiguo Testamento. Ya lo dije. También, aunque son elevados los ángeles, aún para ellos solo Dios puede ser adorado. Entonces, o uno toma este mensaje como falso y blasfemo, o
uno toma este mensaje y tiene que aceptar que Jesús es tan superior que está al nivel de Dios, porque Él es Dios. No hay término medio, no hay compromiso en esto. En esencia, lo que el escritor le dice a su audiencia judía es esto: el pacto en Jesús es superior, es mejor que el antiguo pacto. Y ellos dirían, eso es muy difícil de aceptar, pero bueno, sigue hablando, explícame. No, más que eso, lo que le está diciendo que el cristianismo es el mejor judaísmo. Y ustedes, si conocen los judíos, eso es bien difícil para decir algo así. Pero lo que está haciendo el escritor, está usando de sus propias escrituras del Antiguo Testamento para mostrarles. Por eso cuando ellos escuchan que adorando a Jesús es lo que Dios implica cuando dice que los ángeles lo adorarán, está separando el cristianismo del judaísmo, separa el cristianismo del Islam, separa el cristianismo de las sectas cristianas que van ahí afuera a predicar. Un testigo de Jehová, por ejemplo, tocando en mi puerta, antes yo les peleaba un poquito más, ahora tengo más compasión, ¿verdad? Pero siempre llegamos a este punto. Mi mayor problema con lo que me quieres decir es que estás devaluando a Jesús y yo adoro a Jesús como Dios. Esa es la separación más grande de todos. Me estás diciendo que Jesús es un ser celestial, angélico. No. Todos los ángeles lo adoran a Jesús, a la diestra del Padre. Entonces, para el público hebreo en los tiempos bíblicos, el cristianismo se separa para ellos de la secta del emperador César, lo cual mataban a los cristianos por no adorar a César. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Es bien simple. Pregunto, ¿es Jesús? Ahora mientras estamos sentados aquí todos, y les pido que realmente me escuchen, sentados aquí, ¿es Jesús ahora mismo en ese lugar digno de tu adoración? Has venido a este lugar no para cumplir algo, no para hacer un buen trabajo delante de Dios, una buena obra, pero porque realmente en tu corazón tú crees que Jesús es digno de tu adoración. Como creyente, esa es la razón en cual estamos aquí en la iglesia esta mañana. Y también voy a simplemente, como nota al margen, la palabra que se usa, primogénito. Muchos ya lo saben, pero quizás algunos no. Muchos dirían, bueno, ¿cómo Jesús es Dios y dice que es primogénito? Dice que al introducir a su primogénito en el mundo, bueno, eso no significa que haya nacido, ¿verdad? O que haya nacido primero. Jesús obviamente no nació primero en el mundo, humanamente. Primogénito es el término de posición o heredero de toda la herencia del Padre. Incluso si un hijo nacido segundo en la familia o tercero en las Escrituras, cuando se hace heredero de la herencia de su padre, aunque sea nacido como segundo hijo, sería referido como primogénito sobre el primer nacido. Siguiendo en el primer punto, pero con un subpunto, yo dije Jesús es superior, digno de toda adoración, como Dios y Rey del universo. Seguimos leyendo en el versículo 7, dice, en cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Eso otra vez apela al Salmo 104:4. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, ahí está hablando que Él es Rey o Dios, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Y aquí es donde
esta próxima parte trae confusión. Dice, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Salmo 45, 6 al 7. Yo no sé si uno, leyendo los salmos en las escrituras del Antiguo Testamento, puede leer, por eso Dios, tu Dios, ¿de quién está hablando? Aquí vemos, Dios es el Dios de Dios. Quiere decir que esto obviamente es la oportunidad para teología de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el Hijo se somete bajo Dios, sin embargo todavía sigue siendo Dios. Pero aquí está la realidad y el punto es que una persona que dice que Jesús era solo un hombre o uno de los santos cual le rezo o uno de los muchos ángeles o uno de los muchos profetas de Dios, cualquier otra cosa que no sea el Dios y el Rey eterno del universo, esas personas están rechazando a Dios, trayendo a sí mismos la maldición de Dios. Y que Dios, esa es mi compasión, que Dios tenga piedad y misericordia de esas personas. Dios, por favor, que abra los ojos de los ciegos para que puedan ver a Cristo como superior, quien Él es, Dios y Rey del universo. También Jesús es superior, digno de toda adoración. Su punto B, como Dios y creador del universo. Otra vez está realmente enfatizando, estamos hablando de Jesús que dice en el versículo 10 que en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, hablando de Jesús, algo que nunca se le ha dicho a los ángeles. Y también podemos ver, letra C, que Jesús es Dios, digno de toda adoración como Dios y sustentador del universo. Por eso leemos en los versículos 11 y 12, ellos perecerán, hablando de toda la creación, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Y eso otra vez apela de Salmo 102, 25 al 27. Ahora, yo me puedo imaginar que la audiencia puede estar pensando que esta descripción de Jesús está literalmente destruyendo todo lo que nosotros creímos toda la vida, todas nuestras convicciones, todo lo que nos enseñaron nuestros padres cuando éramos bebés y adolescentes y después adultos. Todo lo que vivimos se basa en el antiguo pacto. Todo ahora me estás diciendo que cambia con Jesús, el cual trae un nuevo pacto. Y eso me recordó que hay tantos que me han dicho, yo creo en lo que predicas, pastor, porque tiene sentido, realmente me toca el corazón, pero si dejo la religión o las costumbres, lo cual yo crecí, la de mi familia, siento que traiciono a mis padres, no puedo hacerlo. Y para los hebreos era la creencia de ángeles y del antiguo pacto. Para muchos de nosotros, nuestros familiares y amistades, son otros tipos o sistemas de creencias y prácticas. Pero eso es porque el libro de Hebreos está gritando de alta voz, que yo sé y entiendo que esto podría traicionar todo lo que siempre has asumido. Pero por eso estoy diciendo que Jesús es superior a todo lo que has creído y asumido. Y si llega el rechazo o viene la persecución, no te rindas. Jesús es superior y es digno de toda la adoración.
Ahora, todo esto también nos lleva a mencionar el hecho de que Jesús es superior, pero eso no descarta la hermosura de los ángeles. Lo que el escritor no está diciendo, vamos a botar a la basura a los ángeles para ahora poder aceptar a Jesús. No, lo que Jesús hace es aclarar el papel, el rol de los ángeles para su favor. Los ángeles se habían convertido en un ídolo para los hebreos, así que fe en Jesús los coloca a los ángeles en el lugar y propósito apropiado para el favor de los hebreos, para el favor nuestro. Y nuestro siguiente y último punto sobre Jesús hablará sobre esto. Dije, Jesús es superior, digno de toda adoración. Número 2, Jesús es superior, victorioso para los débiles. Vamos a ver qué tienen que ver los ángeles en esto. Hebreos 1, los últimos 2 versículos 13 y 14 dice: ¿a cuál de los ángeles, hijo de Dios, dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 110:1. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ahora, en estos últimos 2 versículos hablaré el por qué menciono que Jesús es victorioso para los débiles. Y me gustaría hacerlo comparando con lo que Pablo escribió en Romanos 1, 3 y 4. Dice: este evangelio habla de su Hijo, ahí está su nombre otra vez, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Cristo fue designado o declarado Hijo de Dios, que siempre lo fue, pero Hijo de Dios en poder para nosotros por su resurrección de la muerte. Hijo, otra vez, es el nombre más excelente, lo cual hablamos en este pasaje. Pero después de que Dios el Hijo fue crucificado y resucitó de entre los muertos, triunfó como guerrero sobre todos nuestros enemigos. Por ejemplo, el pecado, la muerte, Satanás y el infierno. Estos son los enemigos que dice Jesús está sobre ellos, que ellos están bajo de los pies de Él. Nuestros enemigos, cuando Jesús conquistó la tumba, derrotando el pecado, la muerte y Satanás. Por eso en semanas posteriores vamos a leer en Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y en 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y eso es nuestra posición delante de la muerte y el pecado, derrotados, débiles. Pero 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para decir que Jesús es superior porque es victorioso para los débiles. Porque esta es la realidad, una vez más. Nosotros no tenemos ningún poder. En inglés diríamos, we are no match contra los poderes del pecado, la muerte y Satanás. Nuestra verdadera condición dice que somos débiles, sin poder en la cara de la muerte, la enfermedad. Solo tenemos que ver cómo el cáncer puede devastar un cuerpo humano. Y es obvio que el ser humano más poderoso de la tierra no tiene poder ninguno
es igualmente débil y desamparado cuando se acerca al poder de la muerte. Pero por eso Jesús es superior, porque tenemos un rey victorioso en Jesús. Él es el dador, el refugio, el sustentador de nuestras vidas antes la muerte. Podemos estar mirando cara a cara a la muerte y tener toda la certeza que va delante nuestro el victorioso. Él es superior, y todos los enemigos en el universo que quieren destruirnos están bajo los pies de Cristo. Y esto nos lleva a una comprensión adecuada del propósito de ángeles. Como dice nuestro pasaje una vez más en el versículo 14, el último, para aclarar el propósito de los ángeles para nosotros, después de mostrarnos el propósito y la posición y el nombre de Jesús, dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Jesús es el que envía a sus ángeles como jueces celestiales para servir y actuar en nuestro favor, para que podamos heredar todo lo que es nuestro en nuestra salvación. Por lo tanto, el propósito de los ángeles es servir para siempre los herederos de la salvación. Y yo me reflexiono, qué maravilla la promesa que tienen los cristianos. Además de estar en la presencia de Jesús para toda la eternidad, tenemos el privilegio en Jesús de ser servidos para siempre por los ángeles. Y eso me recordó la historia que yo lo he contado en el pasado, la de cuando mi abuela estaba en el hospital a punto de morirse. Y iban a desconectarla de lo que la estaba manteniéndola viva. Y ella dijo, sí es tiempo, Jesús me quiere llevar, pero vamos a tratar a ver si hay otra opción. No, es que ahí tengo mi ángel listo, sentada en ese asiento, listo para llevarme a la presencia del Señor. Es lo que ella dijo. Ahora, algunos se dirían o preguntarían, ¿estás seguro que ella estaba pensando bien? ¿No? Quizás estaba bajo medicamento y pensando cosas extrañas. No, yo estoy seguro. ¿Y cómo es que estás seguro? Por lo que dice este pasaje. Ellos son los que nos sirven a nosotros para que heredemos la salvación. Cuando sabemos que Jesús es superior, para enviarlos a los ángeles a nuestro favor. Por eso Jesús es digno de toda la adoración. Es más, los ángeles lo adoran a Él. Y Jesús es victorioso, guerrero para los débiles. Ahora, me gustaría que cerremos hoy diciendo algunas cositas rápidamente. Está bien que nosotros podamos reconocer cuando miramos al espejo o cuando los vemos a otros, que todos somos débiles. Eso es algo que está ok. De hecho, es necesario ser débil. Cuando realmente pensamos que tenemos que ir a dormir cada noche, porque si no, no vivimos. Tenemos que comer comida. Estamos viviendo en una época donde cada rato escuchamos de alguien que cae con el cáncer. Sí nos podemos decir a cada rato que no somos débiles, que somos fuertes y nos merecemos todo. Pero es necesario, cuando vemos a Jesús, lo vemos como alguien superior. No lo vamos a ver como superior si nosotros pensamos que nosotros mismos somos los superiores. Y quisiera cerrar con el pasaje 2 Corintios 12, 9 al 10. Es algo que siempre Pablo nos enseña y nos dice y nos da
claridad en lo que quiere decir todo esto. Y dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo no puede permanecer en mí si no lo vemos como el superior. Por eso me regocijo en debilidades. No solo lo acepto, bueno, soy débil. No. Me regocijo sabiendo que soy débil. Y si me insultan, mis privaciones, mis persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno de los mayores enemigos para el cristiano de hoy, no creo que es tener una visión adecuada de los ángeles, como los hebreos, ¿verdad? Eso no creo que es nuestro problema. Pero sí yo creo que es tener una vista adecuada de nosotros mismos. Nosotros nos hicimos ángeles a veces, nos hacemos tan importantes que somos nuestros propios ídolos. Vivimos como esclavos de la idea de que siempre debemos aparentarnos como fuertes y poderosos. Fuertes como padres para nuestros hijos, fuertes en nuestro éxito o seguridad financiera, fuertes en tener todo en nuestras vidas en orden. Y por supuesto debemos ser fuertes para nuestros hijos. Por supuesto debemos ser fuertes en todas las áreas de la vida, pero hay una diferencia entre la fuerza mundana, falsa, autosuficiente y la verdadera realidad de una fuerza externa que solo está disponible cuando estamos bien para reconocer que somos débiles. Y por lo tanto, podemos mirar a Jesús como el victorioso. Hoy cuando yo entré a ese lugar, es bien fácil para mí reconocer mi debilidad. Simplemente tengo que escuchar a mis propias emociones. Hay cosas que me desaniman, que pasan en la vida. Hay cosas que me quitan la motivación. Cosas que no estoy de acuerdo, que me han molestado, que otro me ha hecho, o actitudes de otras personas, o que estoy cansado. Hay tantas cosas que ocurren en mis propias emociones. Y a ese momento tengo una decisión. Puedo decirme a mí mismo, no escuches nada de eso. Tú eres fuerte. Tú estás sobre todas esas cosas. Esas personas que te han molestado o te han hecho algo que no te gustó, esas personas no los escuches, no les prestes atención. O puedo reconocer, wow, mis emociones realmente son una imagen, una manifestación de que realmente soy una persona débil que necesita algo externo para darme fuerza. Y eso es cuando yo digo, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, oh Dios. ¿A quién le estoy hablando? Le estoy hablando a Jesús. Jesús, mi Dios. Ahora lo que quiero hacer para cerrar en oración es que si esa es tu posición, tú reconoces, te das cuenta, yo soy un pecador, soy débil, tengo miedos, tengo temores en el mundo, aún la muerte misma, pero por eso necesito al victorioso, en cual conquistó la muerte, conquistó el pecado, todo lo que está ocurriendo en las regiones espirituales, las guerras espirituales que Satanás y sus demonios, los ángeles caídos que vienen contra mí. Yo necesito a mi rey, que Él envíe a sus ángeles a pelear por mi favor, para que yo pueda heredar la salvación que tengo con certeza en Cristo. Amén. Si ese eres tú, mientras oro, yo pido, tú vas a mostrar que tú eso lo reconoces, poniéndote en tus pies y orando esta oración conmigo. Amén.